y va quedando un poco más atrás Magdalene Vallières, la campeona del mundo, que dejó los primeros metros para tratar de construir algo, de asaltar una posibilidad, pero hay mucho control por parte del FDJ en cabeza de Celia Guerri, quien está adelante llevando el ritmo en el ascenso. Todavía la escuadra francesa se mantiene con cartas importantes protegiendo a Demi Vollering. A su rueda viene Marlene Reusser, Kasia Niewiadoma. Enfocamos al top 3 de la general individual y donde puede estar servida la batalla del día. Todavía estamos a 14.5 kilómetros de coronar este Mont Ventoux y ya estamos en rampas del 10%, dejando estragos sobre cada una de ellas. Femke de Vries, que también está quedando un poco más descolgada en la parte de atrás, se esfuerza para mantener el ritmo en el ascenso. El aplauso de quienes todavía están al borde de la calzada, alentando el paso del pelotón, que todavía mantiene la concentración y en no desesperarse, porque lo que quedan son kilómetros de ascenso. Viendo pues también pues a Femke de Vries perder contacto, la verdad es que el Bisma Bike está viviendo un Tour de Francia sumamente frustrante, muy complejo, marchándose prácticamente con las manos vacías tras estas ya 6 etapas. Hoy pensábamos que quizá pudiera estar un poco mejor recuperándose de la crisis Pauline Ferrand-Prévot, pero ya ni siquiera se encuentra en este grupo selecto. Aquí la tenemos entonces sufriendo pues en estas rampas del 9%, la campeona defensora muy lejos de lo que nos ofrecía el año anterior. No todos los años pueden ser iguales, no todas las carreras te responden de la misma manera y es algo con lo que hoy ha tenido que trabajar. Y en estos días Pauline Ferrand-Prévot, que ya está perdiendo 23 segundos, no tiene condiciones, no se le ve en su mejor momento y realmente pues es una lástima, sobre todo con el espectáculo que vivimos en la temporada anterior con ese título del Tour de Francia, además porque ponía también a su país nuevamente a celebrar un tour y lo hacía justamente una mujer. En el caso de Pauline Ferrand-Prévot, hoy muchísimo mejor. En el caso de Demi Vollering, de Kasia Niewiadoma, que todavía viene cobijada por Antonia Niedermayer, y por los lados del IF, la misma Noemi Rueck toma las condiciones para acomodar a Cédric Kerbaol, quien también pues buscará un poco más. Ayer lo intentó, no se le dio, pero la corredora francesa pues no se rinde, querrá hacer tal vez un poco más con la producción que nos muestra el momento de sufrimiento de Pauline Ferrand-Prévot, donde su pedaleo no es el ideal, donde ya denota el cansancio sobre sus piernas, los kilómetros acumulados y pues un tour que sí ha sido bastante difícil para él misma. Y adelante es el Lidl Trek, el que quiere también mostrarse un poco más, porque en este grupo está la cuarta de la general individual y es Elisa Longo Borghini, con una salida que tratan de construir para bajar un poco más ese número de corredoras que todavía se mantienen en cabeza de carrera, y es Nia Fisher-Black. La tenemos ahí entonces, siempre un Lidl Trek muy combativo. Esto quedó para 14 corredoras. Solamente tenemos entonces de parte del Bisma Bike al frente a Marion Burnell, Demi Vollering, que se encuentra bien acompañada con Juliette Berthet y con Celia Guerri, Kasia Niewiadoma por supuesto con la líder. Entre las mejores jóvenes que veíamos hace un momento también a Antonia Niedermayer, mientras Juliette Berthet pues la acabamos de nombrar y pierde el ritmo, pierde contacto de esta manera, y Cédric Kerbaol pues sigue rodando con el acompañamiento de Noemi Rueck. Elisa Longo Borghini junto a Paula Blas y a Dominika Blotarski también pues sosteniéndose en este pelotón, y por supuesto Marlene Reusser, que está totalmente sola para defender el maillot amarillo, ya no tiene a ninguna compañera de equipo. Esta es una situación bastante grave, no solamente por lo que pueda revestir algún contraataque de parte del France DG, que todavía cuenta con algunas ciclistas, sino porque el calor en esta primera parte, Lau, es asfixiante. La temperatura corporal
temporal. Se dice que pues es notable, digamos, cómo sube en medio pues del calor que acompaña esta ruta, donde el viento casi que ni se siente, y bueno, este principal factor puede llegar pues a afectar sobre la humanidad de una corredora que se encuentra completamente en solitario, sin nadie que le pudiera brindar una mano. Ni siquiera la vemos aquí pues sosteniéndose en esas primeras posiciones. Creo que ya está empezando a pasarla un poco mal Marlene Rowser, que tiene todavía 13 eternos kilómetros por delante, pendiente del 10%. Vamos a ver hasta dónde pueda resistir. Esto es una selección natural. Aquí no hay donde esconderse, aquí no hay estrategias que funcionen más que el saber sufrir y sobre todo no mirar mucho hacia adelante, porque son rectas eternas también en medio del camino con muros implacables. Todavía con rampas del 10%, quien trató de ponerse adelante y de abrir un pequeño espacio es ahora quien va quedando un poco más atrás, Niamh Fisher-Black, en cabeza de Noemi Rueck, llevando a Cédric Kerbaol para mostrar un poco más el trabajo del IF atrás. Antonia Niedermayer, bien resguardada, vemos a Kasia Niewiadoma, aparece también Celia Gerry y por supuesto, sí, trabajando ya prácticamente sola su labor de defensa, pues veremos si le aguanta. Es muy difícil para Marlene Rowser, que de todas maneras, pues mientras el cuerpo se lo permita, estará tratando de mantenerse. Pero es que hay que tener claro también otro elemento, y es que no han llegado los ataques que terminen siendo contundentes. Sí, algunas salidas, pero no esos que realmente queman sobre las piernas de quienes marchan en este grupo en cabeza de carrera. Pauline Ferrand-Prévot ya pierde 44 segundos con respecto al grupo. Sin duda alguna, pues esa pequeña esperanza ya se desaparece de por lo menos estar un poco más adelante, más allá de pensar justamente en otras mejores posiciones de la clasificación, lo que pues con las mismas diferencias de tiempos ya la dejaba completamente descartada. Quien sí trata de sostenerse para el Visma es Marion Bunel, que la vemos aquí cerrando un poco más el grupo con la presencia de Celia Gerry, una tremenda corredora. Ese verde en su dorsal nos muestra que fue premiada el día anterior como la combativa del día, y por supuesto hoy llevando y sirviendo su labor como gregaria, trabajando para el MDG, que aún tiene pues en la presencia de Gerry, tratando de hacer un poco más, pero tiene que acomodarse, si no, pues el trabajo individual será todo de Demi Vollering, que finalmente pues sabemos no será un mayor inconveniente. Ha mostrado unas condiciones increíbles Demi Vollering. Creo que ya pues se está despidiendo entonces de Celia Gerry, de su compañera de equipo, que ya no puede resistir aquí el ritmo, pasándole factura un poco, pagando las consecuencias de la jornada previa. Esto va a quedar en un mano a mano entre las favoritas. Vamos a ver cuál puede ser el desenlace de esta competencia, todavía con 12 kilómetros por delante, pendiente del 12% en este momento, cuando pues cada vez queda más pequeño este grupo de punta. Iniciamos con 14 corredoras en las faldas del puerto de montaña, ahora tenemos solamente a 12, una por el Visma Lease Bike, la presencia de Marion Bunel, Celia Gerry, que se encontraba junto a Demi Vollering, que ya pierde contacto, haciéndolo muy bien el IF, donde sigue manteniendo la pauta, marcando el ritmo a Noemi Rueck para Cédric Kerbaol, el líder 3, pues que permanece también con la presencia de Isabella Holmgren, quien fuera también líder de la clasificación de las jóvenes en el pasado Giro de Italia. Lo propio para Antonia Niedermayer, que irá en el apoyo, en ese respaldo como escudera de oro para Kasia Niewiadoma, y Paula Blasi, que se sostiene junto a Lisa Longo Borghini. Paula Blasi, que en este tipo de puertos de montaña de mucha entidad tiene gran facilidad también para solventar esa gestión del ritmo. Seguramente pues la pudimos ver en la pasada Vuelta a España, allí en el Angliru junto a Anna van der Breggen, y creo que tiene muy buenos recuerdos de lo que nos pudiera dejar pues digamos algo de protagonismo para la corredora española, donde quedan solamente 11 ciclistas. Vemos ahí que se abre un poco más hacia la izquierda Isabella Holmgren. El esfuerzo es claro, pendiente del 10%, pero la velocidad que muestra también estas condiciones de este pelotón, por encima del 14%, estaba manteniendo el ritmo Noemi Rueck, y se le ve muy fluida hasta el momento, por ahora, Lau, a Marlene Rowser, sin desesperación alguna.
Sí, sabe que de todas maneras en los movimientos anteriores no era para salir a responderlos, ni mucho menos. Aquí marcha Pauline Ferrand-Prévot, que ya pierde más de 1 minuto y 11 segundos junto con Juliette Berthet, que también queda en este grupo que persigue la presencia también ahí de Urs Kasiga, la corredora del AG Insurance, que pensé de pronto iba a estar un poco más atrás, pero bueno, igual queda con Pauline Ferrand-Prévot y siguen perdiendo tiempo. Trata de sostenerse Marion Bunel, pero no es posible. También cerrando este grupo aparece Dominika Wlodarczyk, la corredora del UAE, la escuadra que aún tiene a 3 corredoras en este grupo. Ya lo mencionabas, junto con Wlodarczyk, Paula Blasi y Elisa Longo Borghini. Un poco más atrás, Isabella Holmgren, sosteniendo el ritmo que impone ahora Noemi Rueck, que lo sigue llevando de la mejor manera, y quien ahora se para acomodarse y para dejar también ese paso sin perder contacto, Cédric Kerbaol. Niedermayer es la tercera que se ve allí en el fondo, llevando a Niewiadoma. Luego viene Marlene Reusser y un poco más atrás Demi Vollering, enfocada en el momento que considere el ideal dentro de la construcción y el ascenso de este momento para asaltar a las favoritas, para tratar de irse adelante y para sentenciar, porque son solo 12 segundos los que tiene Vollering para ese primer lugar, y lo que tiene que defender Marlene Reusser con respecto a quienes también aspiran a estar en lo más alto del Mont Ventoux y del podio de este Tour de Francia femenino. En este momento, ya sobre los 900 metros sobre el nivel del mar, llegaremos casi a 2000 metros, donde cada vez se sentirá un poco más la asfixia, la fatiga. Marion Bunel, que empieza a perder contacto, también a falta de 11 kilómetros y 700 metros. Y también veíamos el esfuerzo, apretando los dientes. Venía rodando en cabeza de este pelotón Noemi Rueck, tratando de sostenerse al lado de Cédric Kerbaol. Creo que no va a aguantar mucho tiempo, también cumpliendo con esa tarea, porque las pendientes aquí cada vez siguen siendo más difíciles. La carretera que pasará también de este asfalto un poco más manejable a convertirse en una rampa de piedra caliza, ¿no? Donde el viento de cara, de costado, va a golpear con furia cuando salgamos también de este paso entre los bosques. En este momento el viento no está siendo esa principal dificultad, pero aquí estamos viendo, ¿no?, lo que va a ser un poco la montaña más desnuda en la parte final de la etapa, donde seguramente ahí tendrá Marlene Reusser la tarea de defenderse a rueda de Demi Vollering, porque en caso de quedar desconectada quedaría expuesta totalmente al viento y no sé cómo pueda llegar a dosificar esta diferencia. Todavía por delante 11 kilómetros y 400 metros, seguramente la batalla se va a desencadenar a falta de los últimos 6 kilómetros, donde la vegetación desaparece, la carretera se convierte en un escenario mucho más difícil, no solamente a nivel físico sino mental. Y bueno, vamos a ver cuál puede ser esa regulación de esfuerzo. Por ahora cumpliendo con un buen trabajo también el Canyon SRAM, con Antonia Niedermayer, con Kasia Niewiadoma, mientras Marion Bunel persigue, todavía no se entrega, sabe que esto es de mantener un ritmo propio, de no buscar esa misma desesperación, así como lo ha hecho Pauline Ferrand-Prévot, que a pesar de haber perdido contacto, Lau va manejando un ritmo que en este momento la sostiene, incluso tratando de conectar a la rueda de Celia Guerri. Pero eso es muy difícil también en lo que está dejando este ascenso, con lo que ocurre un poco más atrás a 1.37, la presencia de Pauline Ferrand-Prévot, que lo que lleva es también un ritmo en el que permita regularse frente a lo que todavía resta para terminar el Mont Ventoux. Recibe la hidratación Urs Kasiga, y un poco más atrás vemos a Juliette Berthet, van justamente por Celia Guerri y se irán conformando otro grupo en esta misma persecución, no, más allá de persecución, de resistencia, porque es muy difícil que lleguen. Ya pierdes más de 1.39 y sufre Pauline Ferrand-Prévot. Adelante, Antonia Niedermayer es quien se pone ahora en esas mismas condiciones de marcar el ritmo a 11.1 kilómetros que todavía nos quedan en el ascenso. Y cómo pesan las piernas de Noemi Rueck, que entregó ya el trabajo para la misma Cédric Kerbaol. Ya se siente extenuada y ya el pedaleo nos muestra el agotamiento de la corredora suiza.
Aquí viene entonces el ataque de Demi Vollering a falta de 10 kilómetros y 900 metros, estallando la carrera exactamente en el pelotón de favoritas, 22 kilómetros por hora. Vamos a ver qué logra hacer Marlen Reusser y Kasia Nievadoma, que le siguen a su rueda. Recordemos que pues la corredora Demi Vollering pues va cumpliendo el guión prácticamente al milímetro, sabía en qué momento debía atacar. Esto va a quedar solamente para 4 ciclistas. Se sostiene Antonia Niedermayer junto a Kasia Nievadoma, Paula Blasi tratando de conectar en la gestión del ritmo máximo. Marlen Reusser, que aguanta el maillot amarillo del equipo Movistar, permanece en la parte trasera siguiendo la rueda de Demi Vollering. Lau. Wlodarczyk se queda atrás, Elisa Longo también, y nuevamente mantenemos el top 3 de la general individual. Un movimiento solamente de salida y de cambio de ritmo para Demi Vollering y ya hace la selección más importante hasta el momento, faltando 10.5 kilómetros, y deja solamente a Reusser, que se defiende bien, que no se desespera, que conecta la rueda de Vollering y que deja también muy conectadita a Kasia Nievadoma. 3 corredoras que empiezan también a llevar un guión importante en el ascenso con el ritmo que marca. Alcanzan los 18 kilómetros tal vez en el ascenso, esos cambios de ritmo que hace Vollering, la campeona europea, que sin duda alguna está lista para seguir aguantando y sobre todo atacando. Esta fue la salida que tomó del cambio de ritmo, aprovechando esa curva hacia la derecha, y que por supuesto iba dejando también a otras corredoras. No pudieron responder las ciclistas del UAE. No estuvo Wlodarczyk, no estuvo Blasi, ni tampoco Elisa Longo. Niedermayer ya con lo justo le servía el trabajo hasta este momento a Kasia Nievadoma, quienes ya por su cuenta tendrán ese trabajo importante para ver quién será la ganadora, quién va a coronar el Mont Ventoux. Todo se inclina al favoritismo de Demi Vollering, pero mucho cuidado, porque ese amarillo le ha dado mucha fuerza y resistencia a la misma Marlen Reusser. Bueno, aquí las tenemos entonces. La favorita indiscutida viene de ganar el Giro de Italia. Antes se impuso en la Lieja-Bastoña-Lieja, en la Flecha Valona, en el Tour de Flandes. Ha sido campeona de las 3 grandes vueltas. Es considerada en la actualidad la mejor ciclista del mundo, y no por menos la vemos llena de confianza, cumpliendo exactamente el guión de lo que se esperaba. Ha puesto la mirada fija en el Mont Ventoux, desatando la locura aquí en el gigante de la Provenza, un poco más de 10 kilómetros de la línea de meta, sosteniéndose muy bien Marlen Reusser, la líder de la clasificación general, propiamente a su rueda. Y bueno, se va a desatar entonces la locura frente a un cambio de ritmo que ha sido violento. Rodaban todavía más de 9 corredoras en carrera, y esto ha dejado clavadas totalmente a sus rivales directas. Aquí vemos a Elisa Longo Borghini junto a Paula Blasi tratando pues de dosificar un poco en medio de esta ruta. Sostiene Kasia Nievadoma ya con la boca abierta, con la lengua afuera también, de lo que nos está reflejando la dureza de este puerto mítico de montaña que por primera vez hace presencia en el ciclismo femenino, Lau. Y que está dejando a las mejores en el ascenso. En este momento ya superamos los más de 1000 metros sobre el nivel del mar, llegaremos sobre los 1900 en rampas que ahora están en sobre el 9%, que todavía no muestra su dureza. Es que también la longitud del ascenso marca mucho sobre lo que cada una de ellas debe administrar en cuanto a fuerzas y energía en sus pedalazos. El top 3, las 3 mejores de este Tour de Francia femenino, y una que entra en esta conversación por su resistencia. Marlen Reusser del Movistar Team. Viene el movimiento, cambio de ritmo para Kasia Nievadoma, que quiere ponerse adelante, que quiere abrir un hueco, pero no se desesperan. Mira por encima del hombro Marlen Reusser a ver si vendrá la salida de Demi Vollering, que trata de acomodarse un poco más. Conocen muy bien el estilo de cómo corre cada una de ellas. Se han estudiado bastante, y creo que tal vez se ve por
por eso es que no se desesperan, conocen y entienden de lo que puede hacer Kasia Niewiadoma, la corredora polaca que estuvo muy cerca y que pues ahora para la general individual está a 1 minuto 17 segundos. Entonces, largas no puede haber muchas, porque todas las diferencias también se pueden marcar, sobre todo en este caso pues para asaltar el primer lugar, pero también manejando los tiempos que se dan entre el segundo y el tercero. Esa salida de Niewiadoma también pone la atención sobre la carrera. Bueno, veíamos que Demi Vollering la estaba buscando justamente antes del ataque, elegía pues mirar hacia el otro costado y ahí la tenemos entonces a Kasia Niewiadoma con un cambio de ritmo explosivo en uno de los muros más duros que también sigue ofreciendo esta ruta, una ciclista que no es la típica ciclista fría, sino que corre pues más allá, con el corazón, con el instinto, famosa y lo hemos mencionado muchas veces por su estilo ofensivo, impredecible y también pues creo que con mucha agresividad y tratando pues de hacerse una posibilidad de que en medio de esta vigilancia que hay entre Marlene Reusser y Demi Vollering pues haya alguna propuesta personal. Aquí cuando ataca entonces Demi Vollering vamos a ver la respuesta de Marlene Reusser, que le sigue a su rueda de sentada, demostrando también gran capacidad. Sin embargo, estos cambios de ritmo que no le vienen muy bien a las piernas de Marlene Reusser, vamos a ver si cuando se detenga el movimiento es capaz de continuar manteniendo la rueda de Demi Vollering, en qué momento se va a detener, porque Demi Vollering no conoce la palabra rendirse. Aquí ya se le pone entonces solamente a unos pocos segundos a Kasia Niewiadoma, pendiente del 9%, sufriendo Marlene Reusser, pero con mucha valentía también enfrentando esta propuesta que cae sobre sus hombros al ser líder de la clasificación general, Lau. Pero además bastante estratégica Marlene, porque ella no sale en esa misma persecución inmediatamente, sino que se queda mirando a Demi Vollering y le dice, bueno, ¿vas a hacer algún movimiento? ¿Qué vas a hacer? A mi rueda no te vas, a mi rueda no te quedas. Y hace también y obliga que la misma Vollering también se ponga adelante y Reusser se mantiene en ese mismo paso que impone la campeona europea. Se van acercando para cerrar ese hueco que había logrado abrir Kasia Niewiadoma, que se mantiene adelante y donde nos quedaremos nuevamente con 3 en punta. Un poco más atrás vemos a Elisa Longo Borghini también trabajando junto con Paula Blasi, Cedric Kerbaol y la presencia también de Antonia Niedermayer. Este es el grupo donde está la mejor joven de la carrera, dejando algunas distancias, pero que se irán recortando. Estamos a 8.6 kilómetros de coronar el puerto. Y no hubo descuento. En este momento resigna entonces su ofensiva Demi Vollering, se pone a la rueda de Marlene Reusser, sacándose todo lo que tiene de encima. Entonces tenemos a Kasia Niewiadoma, que no teme por intentar ganar. Yo creo que hoy en un día totalmente impredecible, donde esperábamos que la propuesta viniera directamente del France CDG, se ha atrevido una Kasia Niewiadoma para volver a intentarlo, pero aquí nadie se rinde. De nuevo entonces, después de un pequeño respiro, insiste Demi Vollering cuando la pendiente está sobre el 8%. Recordemos que la parte más difícil de este puerto va a ser sobre los últimos 6 kilómetros, donde van a quedar totalmente expuestas al viento, donde la ruta también se va a poner un poco más difícil por el asfalto sobre la piedra caliza, pero nada, que la logran cerrar con mucha convicción. Ha salido Kasia Niewiadoma y con mucha resistencia y valentía se ha sostenido Marlene Reusser, demostrando también que quiere ser una de las campeonas de este Tour de Francia. Y por eso le aguanta el ritmo a Vollering, que igual pues no se ve tan explosiva como el día anterior. Tendrá también una reserva, algo más escondido, o simplemente es que no tiene de dónde más sacar. Estos apenas son algunas preguntas que surgen con respecto a los movimientos que hemos visto en estos metros anteriores, sobre todo viendo que a veces el pedaleo de Vollering lo pone a dudar a uno en si tendrá o no tendrá un poco más, o si por el contrario está trabajando con lo justo y con lo cual tenga que regularse. Apenas son 6 segundos que ya gana Kasia Niewiadoma, que se mantiene adelante a 8.3 kilómetros de la línea de meta y que sigue trabajando sola, tratando de seguir soltando, de abrir un poco más la distancia con quienes la persiguen. La líder, Marlene Reusser, y por supuesto el segundo lugar de la general individual, que es Demi Vollering. La lucha por la etapa y por la general
todavía lo que hay es ascenso por delante. Nos quedamos todavía y nos seguimos sosteniendo sobre el 10% de inclinación, y el ritmo que marca ahora en el ascenso de 18 kilómetros por hora para Kasia Nievadoma, quien ya supo ganar un Tour de Francia y que hoy también pelea en esta mejor posición. Es la tercera, querrá ganar un poco más de casillas, querrá salir a sorprender mucho más, tiene que salir a trabajar y obliga en este caso a la líder, a Marlen Reusser, a ponerse condiciones en esta misma persecución. Sí, exprimiéndose al máximo. Yo no creo que haya perdido potencia Demi Vollering. Pienso que es una corredora que corre pues de manera táctica, sabe que tiene que regular su ritmo en medio de esta parte inicial de la ruta, porque un movimiento definitivo, un movimiento demasiado explosivo no va a perdonar las piernas de una ciclista impulsiva. De pronto pudiera estar pasándole factura en esos últimos kilómetros a Kasia Nievadoma, la manera tan agresiva con la que ha salido en medio de este pelotón. Creo que Demi Vollering está corriendo de forma inteligente, solventando esta primer parte, conociendo la exposición que tiene este puerto en la parte final, donde pues ya los últimos 6 kilómetros vamos a salir a una zona totalmente descubierta del bosque para entrar en ese paisaje lunar, bueno, que siempre podemos decir que se aprecia aquí en el Mont Ventoux. Entonces, bueno, vamos a ver qué puede llegar a presentar esto, donde todavía falta de 7 kilómetros y 800 metros se defiende Marlen Reusser. Y las favoritas del día, según las casas de apuestas, esto antes del inicio de la etapa, aparecía con 4 estrellas Demi Vollering, Nievadoma con 3 igual que Marlen Reusser, Pauline Ferrand que presentaba 3 estrellas junto a Paula Blasi, a Isabella Holmgren, Longo Borghini, Niedermayer y Bunel con 2 estrellas igual que Van der Breggen, Cavalar, Lecourt, Plodarski, Fischer Black, De Vries, Gerbaol, Peters, Bienke y De Jong con 1 estrella. Yo todavía me la sigo jugando con Demi Vollering. Creo que se va a ahogar un poco en medio del terreno Kasia Nievadoma por el movimiento explosivo y además aproximándonos a la parte más difícil de este puerto de montaña. Sin duda alguna, Kasia arriesgó a 8 kilómetros de meta, donde vino la salida y pues tampoco con una respuesta inmediata. Sin embargo, ya le toman 35 segundos sobre Marlen Reusser y Demi Vollering, 7.3. Le restan en el ascenso, llegando ya sobre los 1300 metros, y todavía viene el esfuerzo mayor de Kasia Nievadoma, la corredora polaca, que de todas maneras necesita seguir ganando segundos para la general individual, para coronar el Mont Ventoux, para ver cuánto más puede alcanzar en este Tour. Bueno, continúa entonces Kasia Nievadoma, 7 kilómetros y 200 metros, ya 44 segundos. Está tomando frente a Demi Vollering y a Marlen Reusser. Lo había anunciado desde la salida en este Tour de Francia femenino. Dijo que la carrera se iba a decantar mucho antes de pasar el Chalet Reynard, a 6 kilómetros, 2 kilómetros de la cima, en esta subida al Mont Ventoux. Pues esta corredora polaca esperaba que diferentes corredoras, empezando por ella misma, pudieran probar suerte en el bosque antes de la sección más expuesta al viento, justamente para tener algo de ventaja, porque es que se dice que después de que salgamos de este terreno un poco más boscoso, Lau, el viento sopla a 43 kilómetros por hora, lo que ahí pues necesita tener alguna distancia de diferencia frente a sus rivales para que pues de alguna manera pues el beneficio contra el viento no pueda perjudicar su rendimiento. Aquí mientras Marlen Reusser está viéndose más bien obligada a hacer el trabajo de persecución, una corredora pasista que sabe controlar los vatios, los números, y donde seguramente en cualquier momento va a venir otro ataque de Demi Vollering, que usa un poco más de cadencia, que sigue regulando la fuerza, tratando de colaborar en conjunto para que no se les vaya muy lejos la propuesta que en este momento con la ofensiva está sosteniendo como gran protagonista a Kasia Nievadoma.
Sí, llegar a recortar esa misma diferencia y a ver si logra soltar en este caso a Marlen Reusser, que es su principal objetivo para ponerse adelante en la general individual, teniendo en cuenta que tan solo está a 12 segundos y es el tiempo que deberá recortarle y pues obviamente sacarle un poco más a la corredora suiza que hoy viste de amarillo. Este es el tercer grupo donde está Antonia Niedermayer, la líder de las jóvenes, junto con otra de sus compañeras de equipo, Elisa Longo Borghini, y la presencia también de la misma Paula Blasi. Cedric Kerbaol también sufriendo en los kilómetros de ascenso a 6.5. Se mantiene adelante Katarzyna Niewiadoma tomando un ritmo muy interesante, se le ve muy bien en su pedaleo, se esfuerza al máximo, pero se siente bien la corredora del Canyon SRAM. Bueno, realmente un carácter indomable, aquí apretando los dientes, pendiente del 8%. Es una corredora que sabe emocionar siempre con esa agresividad, con esa arrancada que tiene, con esa explosividad, que pues no duda, si ve una oportunidad o nota una debilidad de sus rivales, ataca sin importar la distancia, sin importar cuánto falte, incluso viéndose en algunos casos perjudicada directamente. Hoy no ha temido, pues he visto también proporcionada esa posibilidad frente a la vigilancia que tenía Marlen Reusser con Demi Vollering, y aquí la tenemos con esa mentalidad de acero. Faltan 6 kilómetros y 300 metros, cada vez salimos más del terreno boscoso y bueno, la diferencia es de 51 segundos, Lau, que realmente no equivale a mucha distancia, serán aproximadamente unos 300 metros de diferencia, pues teniendo en cuenta la pendiente que ofrece este momento. Entonces, en caso de que Demi Vollering y Marlen Reusser tengan las piernas, todavía le pueden llegar a cerrar esta distancia, que en este momento está siendo notable con el aplauso del público, que aunque estaba algo restringido, todavía se encuentra mucho público aquí a falta de los últimos 6 metros hacia la línea de meta. Con el estímulo del público, Lau, sigue rodando Kasia Niewiadoma al frente. Qué espectáculo el que nos está brindando también la presencia de los máximos animadores al borde de la calzada, alentando el paso de las corredoras y adelante, dándole fuerza y aire a Katarzyna Niewiadoma, que se mantiene al frente, rodando sola. Además, porque se le siente la confianza en sus piernas, ahora que le aguante para los 5.8 kilómetros finales. Atrás, ese segundo grupo, persiguen Marlen Reusser, la líder de la general individual, Demi Vollering, la segunda en la clasificación a 2 segundos, más concentración, más control sobre dos corredoras que están pensando en si logran en algún momento acechar la posición que tiene adelante Kasia Niewiadoma, que está oscilando ya la diferencia del minuto, marcando un ritmo bastante controlado. Y un tercer grupo un poco más atrás, aparecen otras de las llamadas a estar metidas en ese top 10, que defienden posiciones en el top 10, como el caso de Elisa Longo Borghini, que recordamos es cuarta en esta clasificación general individual. Las espera lo más alto del Mont Ventoux y nosotros nos asomamos para ver qué tanto más puede hacer Kasia Niewiadoma, quien ya a 5.5 mantiene un ritmo en el pedaleo que todavía la deja con mucha esperanza de coronar el Mont Ventoux. Me recuerda pues esta corredora que hace un par de años se imponía en la clasificación general del Tour de Francia, siempre con mucha convicción, Kasia Niewiadoma, que me encantaría que se impusiera allí en la cima, en lo más alto del Mont Ventoux, porque siempre pues ha reflejado esa valentía. Es una corredora que cree en sí misma, en sus posibilidades, que prefiere pues no irse de una carrera sin haberlo intentado, ¿no? Una situación pues que refleja también siempre en su forma de correr. Prefiere reventar en el intento y perderlo todo antes de quedarse con la duda de que hubiera podido pasar si hubiera atacado, y aquí la estamos teniendo pues en una posición privilegiada. 1 minuto 11 a favor de Kasia Niewiadoma. Dentro de muy poco podría convertirse al menos en la líder virtual de la competencia. Recordemos que salió a 1 minuto 17 de la líder Marlen Reusser, que se defiende con uñas y dientes en la parte trasera del pelotón, incluso favoreciendo a Demi Vollering, que solamente se ha sostenido
bienvenido a su rueda. El público que la alienta a Casia Nievadoma camino a los últimos 5 kilómetros y 200 metros de la etapa. Justo estamos aquí en el punto de transición donde la carrera ya abandonó el bosque y bueno, se adentra en ese desierto de piedra, el Mont Ventoux. Esta frase pues también, el Mont Ventoux, que hace referencia al viento. Ya anunciábamos que se puede llegar a encontrar por encima de los 45 kilómetros por hora y que hoy pues seguramente cobrará con más fuerza al estar en solitario esa resistencia de Casia Nievadoma. Todo retumba en el Mont Ventoux con la presencia del ciclismo femenino y la historia que se está escribiendo en el ascenso a este mítico puerto. Se siente con confianza, está con toda la energía, con toda la disposición, pero además con la esperanza de mantenerse adelante. Casia Nievadoma, 1 minuto 15 en este momento y los segundos seguirán contando para ponerse al frente de la general virtual. 4.8 kilómetros le quedan a la corredora polaca atrás. El trabajo de Marlen Reusser y Demi Vollering, que todavía no muestra la explosión. Me parece que hay demasiado control y se les está escapando una corredora que ya acecha el primer lugar de la general individual, que por unos segundos está peligrando esa misma posición. Toma la hidratación, respira profundo. Aquí el oxígeno también deja sus reservas, puesto que estamos superando los 1400 metros sobre el nivel del mar e iremos más alto cuando ya las dos corredoras que van en este segundo grupo, Marlen Reusser y Demi Vollering, pasan por la pancarta de los 4 kilómetros finales. Y esto lo que está dejando un poco más atrás, apenas para superar los 5 kilómetros y pasando esta pancarta, el punto de referencia que teníamos antes y que ahora toman en esta posición las siguientes corredoras: Elisa Longo Borghini, Paula Blasi, Cedric Kerbaol y Antonia Niedermayer. Y entre ellas también se van refrescando, porque todo quema en el cuerpo cuando asciendes el Mont Ventoux. Y este era el momento en el que ya Casia Nievadoma es líder virtual de la general individual. Toma los segundos a su favor y se pone al frente. Obliga a una reacción. ¿Tendrán o no tendrán piernas para recortarle el tiempo? Todavía son 4.3 kilómetros para poder resolver todas las incógnitas, pero se le ve muy bien en el ascenso a Casia Nievadoma. Máximo drama estamos teniendo aquí en el cierre de etapa. Por primera vez en la historia, una llegada en alto en el mítico Mont Ventoux, aquí en la séptima etapa, en la etapa reina. Sirve como el juez definitivo de la carrera entre la líder Marlen Reusser, entre Demi Vollering y entre Casia Nievadoma. Así aparecían las diferencias esta mañana. Era líder Marlen Reusser, 12 segundos nada más sobre Demi Vollering, 1.17 exactamente la diferencia que está manejando en este momento Casia Nievadoma para ser la líder virtual de la competencia. Un poco más atrás ya veíamos a Elisa Longo Borghini, pues que se encuentra junto a Paula Blasi, junto a Antonia Niedermayer, ya dejando más de 1 minuto 39, pero la situación se les está saliendo de las manos en esta etapa reina, que pues ya ha entrado oficialmente en esta parte desértica, tras superar pues la parte boscosa de la carrera. Vemos entonces que sigue entregándolo todo. Katarzyna Nievadoma pendiente del 6%, un poco más favorable, y en agonía pues se le ve también a Marlen Reusser, que trata de defender como puede, también manteniendo esa posición aerodinámica. La veíamos cogida desde la parte baja del manillar, siempre con esa posición de contrarrelojista. Y bueno, yo creo que todavía Demi Vollering tiene algún cambio más para hacer en medio de este recorrido. Seguramente lo tendremos un poco más adelante. Su objetivo, más allá de ganar la etapa, es tener el descuento, principalmente con Marlen Reusser. Yo creo que sobre la parte final le puede estar descontando a Marlen Reusser estos 12 segundos. Demi Vollering y Marlen Reusser trabajando por tratar de hacer algo más, pero es que mira lo que están perdiendo. 1 minuto 20 segundos. El viento que aparece con una velocidad de 19 kilómetros por hora, que endurece el ascenso a 3.6 kilómetros que todavía le quedan a Casia Nievadoma para cerrar la puerta del Mont Ventoux y ser ella la reina de la montaña. En esta séptima etapa no hay nada escrito. Se juega la etapa, se juegan los tiempos de la general individual.
un podio excepcional que nos está dejando hasta el momento esta edición 2026. Y es que hay conversación y están tratando de dialogar para ver si puede haber un cambio de ritmo, que incluso en los mismos relevos, pero están con lo justo. Y la misma Marlen Reusser pues apenas está entregando el máximo que ella tiene, no hay de dónde más sacar, es lo máximo que puede entregar la que en este momento viste de amarillo, pero que está perdiendo la camiseta con Kasia Niewiadoma. 1600 metros sobre el nivel del mar. Parece que amaneció más fuerte de lo que esperábamos la corredora polaca. Qué cadencia la que está teniendo Kasia Niewiadoma, siempre manteniendo muy fiel a su personalidad. Un momento pues digamos clave en lo que pueda ser el desarrollo también de la clasificación general, que está teniendo un vuelco total con la corredora polaca que atacó sin temor, con mucha valentía, más de 5 kilómetros y medio hacia la línea de meta. Ahora pues llegando también a estos últimos 3 kilómetros que están totalmente descubiertos de vegetación y que bueno, al marchar en solitario pueden llegar a afectarla, a diferencia de lo que pudiera estar proponiendo Demi Vollering con Marlen Reusser, que se enfrentan pues a este esfuerzo un poco compartido de esta manera pues con los relevos que están manejando. Si el viento de cara se intensifica, esto va a perjudicar directamente a Kasia Niewiadoma. Sin embargo, está ganando una renta a su favor bastante notoria. Ya es 1 minuto y medio completamente a falta de 3 kilómetros. Ya vemos también aquí la presencia de Elisa Longo Borghini, de Paula Blasi, de Cedric Baol y de Antonia Niedermayer, donde la que más trabaja es Elisa Longo Borghini, con mucha capacidad, con mucha experiencia, tratando pues de sostener ese ritmo, pero creo que muy lejos de las aspiraciones al menos de quedar en el podio de esta carrera. De pronto sí, para defender un top 5 de la clasificación general, que sería muy importante. A lo lejos se ve ya la cima, entonces cuando parece que no se da ningún descuento, no se le ve también muy buena cara ni a Demi Vollering ni a Marlen Reusser para pensar, Lau, en que pudiéramos tener una ofensiva muy explosiva de cara a la neutralización de Kasia Niewiadoma, que podría convertirse en leyenda al coronar por primera vez en este Tour de Francia el mítico Mont Ventoux. Y también hay que decirlo, cortarle la racha que traía Demi Vollering de haber ganado los míticos puertos que se han trazado a lo largo de estas competencias, porque recordamos incluso que una vez van apareciendo estos puertos importantes en los diferentes trazados de las ediciones pasadas. Pues en el 2023 tuvimos el Tourmalet y ahí lanzó un ataque sobre las rampas finales en medio de la niebla, y además llevando también una situación similar, porque la tenía con Van Vleuten y se iba luego Van Vleuten y hubo un ataque y Van Vleuten le decía: yo no voy a tirar, lo vas a hacer tú, y la obligó también a atacar y a irse adelante. El viento que sopla bastante fuerte, que también pesa sobre las corredoras. Y a propósito de esos mismos puertos, ganó el Alpe d'Huez en el 2024 y el Glandon también en ese mismo año, en ese mismo 2024, para hablar solamente de los míticos puertos que había coronado Demi Vollering en el Tour de Francia femenino, porque en la Vuelta a España también Lagos de Covadonga fue para ella. Hoy esa racha se la puede estar cortando Kasia Niewiadoma a 2.5 kilómetros de la línea de meta, de lo más alto de este Mont Ventoux, ya tomando una ventaja de 1 minuto y 40 segundos. La corredora del Canyon SRAM viene con toda, viene con fuerza, viene con energía. Una excelente noche, una máxima recuperación y toda la reserva de energía que tenía para este día especial y coronar a la reina. Y aún nos queda Tour, porque sin duda alguna las últimas etapas también serán muy interesantes, pero esta estaría sentenciando mucho en la general individual. Bueno, apretando los dientes estoy yo con Kasia Niewiadoma. La verdad que me emociona mucho ver a Kasia haciendo esta exhibición sensacional, diría yo que agónico pero histórico, porque después de tal sufrimiento pues vale la pena valorar también ese esfuerzo de la ciclista polaca, de Kasia Niewiadoma, que pues ha dado una lección también de coraje que quedará grabada en las páginas de oro del ciclismo mundial, atacando lejísimos de la línea de meta,
sin temor. Aquí la tenemos ganando una diferencia que creo que va a lograr imponerse allí en la línea de meta. Le faltan exactamente 2 kilómetros y 100 metros, 8% de pendiente, 22 kilómetros por hora. Esto habla también de la gran condición que está demostrando Casia Nievadoma cuando va a cruzar la pancarta de los últimos 2 kilómetros. No se ha conformado con el podio, ha aplicado pues ese mantra que siempre pues es muy fiel a sus características de no irse jamás de una carrera sin haberlo intentado, aprovechando esta tremenda dureza pues en medio de la ruta, esa convicción, esos sueños que son siempre claros. Pues hoy en este instante rueda en solitario hacia la cima, sorteando sin miedo el viento, las piedras también de la ruta, el calor sofocante. Creo que definitivamente no podemos tener un mejor escenario. Aquí parece que hay crisis para Demi Vollering, para Marlene Rosser, que van a ser capturadas desde la parte trasera por Paula Blasi, por Antonia Niedermayer, por Cedric Kerbaol, por Elisa Longo Borghini, que venían en esa persecución. Ninguna de las dos que tuvo la respuesta esperada en sus piernas, donde se va a imponer el Canyon SRAM. Muy seguramente le van a quedar solamente 1 kilómetro y 900 metros a Casia Nievadoma para alzar los brazos por primera vez allí en la cima del Mont Ventoux. Va por la etapa Casia Nievadoma, corredora del Canyon SRAM, dorsal 21, es de Polonia, ya ganó un Tour de Francia femenino y quiere acercarse al segundo título. Lo hizo en el 2024 y en el 2026 por ahora muestra condiciones, es líder virtual de la carrera con diferencias mínimas que de todas maneras pueden funcionarle, porque atrás no hubo de dónde más sacar energías para poder controlar la salida de Nievadoma. Le dieron muchas largas, no hubo posibilidad, y creo que dentro de ese diálogo entre la misma Vollering y la misma Marlene Rosser se esfuma la opción de ponerse adelante. Veremos las diferencias cuando crucemos la línea de meta, pero era el momento de que si Vollering tenía las condiciones, era pues precisamente para ir del 1 a 1 con la misma Nievadoma, algo que ya hemos visto en carreras anteriores, pero que en este escenario completamente árido deja adelante en solitario a 1500 metros de la meta a Casia Nievadoma, todas sufriendo en las piernas el duro ascenso al Mont Ventoux. Aquí ya de lado a lado, un poco pues con la agonía que ya es notable para Marlene Rosser, para Demi Vollering, que ya sienten cómo se les aleja la opción frente a una Casia Nievadoma que está haciendo historia pura hoy en medio de esta etapa reina. Faltan solamente 1 kilómetro y 400 metros, el viento que acecha con mucha fuerza, mientras pues Nievadoma está acariciando con los dedos una de las hazañas más grandes que se puedan ver en el Tour de Francia. Hoy en un Tour de Francia también, pues como hemos mencionado desde el inicio, que sigue creciendo con el tiempo en su intensidad, en su dureza, que iniciaba hace algunos años solamente con 12.000 metros de desnivel positivo y ahora la tenemos en 18.000 metros de desnivel positivo, y pues esto habla también pues de esas cualidades que hay que tener incluso para culminar una carrera como esta. Aquí tenemos entonces la velocidad del viento 19 kilómetros por hora, pero la diferencia que se mantiene estable para Nievadoma, que ha elegido la cadencia perfecta. Esto hace parte también de ese conocimiento personal que se tiene de sus propias cualidades. Está por entrar en el último kilómetro, en este momento 1:43 de ventaja el maillot amarillo, que también será de Casia Nievadoma, porque no solamente está acariciando la victoria de etapa Lau, sino que es la líder virtual y posiblemente la líder ya real del Tour de Francia femenino, asaltando la clasificación general a falta de la jornada de mañana también que vamos a tener y del cierre el próximo domingo. Entrando ya al momento en el que la pancarta nos anuncia que tan solo le queda 1 kilómetro a Casia Nievadoma para hacerse la reina en el Mont Ventoux, y es justo este instante en el que vemos cómo la corredora cruza esta pancarta. Lau, vamos a entrar sobre estos últimos 900 metros de ascenso para que la historia se haga cada vez más grande en el ciclismo femenino, donde el Mont Ventoux ve acercarse sola a Casia Nievadoma y la emoción se pone a flor de piel, y eso que el Tour todavía no ha terminado, pero la etapa reina te entrega
toda la pasión del ciclismo y toda la entrega de estas corredoras. Niewadoma va por la etapa y por el liderato de la carrera. Le está sacando más de 23 segundos en la general a Marlen Reusser y más de 35 en este caso a Vollering, que de todas maneras siguen en ese segundo grupo, resistiendo a 1 minuto 42 segundos. Nos quedan 830 metros. El ritmo no baja en el pedaleo de la misma Kasia Niewadoma, que va a dejar su nombre escrito en el Mont Ventoux. ¿De qué manera lo está haciendo? Se está parando en los pedales, Rapas, del 10%, que es un porcentaje que poco se desapareció. Si bajábamos al 9%, lo más suave del 6%, pero este Mont Ventoux no da tregua, no te da respiro, y eso tampoco lo encontraron ni Marlen Reusser ni Demi Vollering, que van aquí con lo justo a 1.45. Ahí las tenemos entonces, ya sufriendo el viento de costado, que en medio del dolor, de la agonía, sigue acompañando a uno de los más grandes esfuerzos de Kasia Niewadoma, seguramente en este Tour de Francia. Tiene en sus hombros el peso de la historia. La primera en este gran templo del ciclismo, cruzar la meta en el primer lugar, que seguramente va a tener un significado que trasciende el propio Tour de Francia, porque el Mont Ventoux es uno de los máximos altares del ciclismo mundial, donde ya hemos visto nombres demasiado importantes también para el ciclismo femenino, como Eddy Merckx, que bueno, recordemos que alguna vez coronando allí el puerto de montaña necesitó ponerse oxígeno por lo asfixiante que llegó, lo asfixiado que llegó a la línea de meta. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con Kasia Niewadoma en la cima después de este esfuerzo tan alto que está consumiendo, aquí apretando los dientes al límite de sus posibilidades, ya corriendo con el corazón y generando lo que va a ser esa inmortalidad deportiva, porque cuando se hable de Kasia Niewadoma en el futuro vamos a decir que fue la primera mujer en coronar, en inscribir su nombre allí en el Mont Ventoux. Está solamente a 370 metros, Lau, una consagración también, una forma de demostrarle al mundo que el ciclismo femenino es valiente, que es de instinto, que se puede derrotar a las estructuras más fuertes a cambio también de corazón y no solamente de números. 300 metros para la consagración, para levantar los brazos allí en la cima del Mont Ventoux. Nunca bajó el ritmo, atacó a 8 kilómetros de la línea de meta en pleno ascenso al Mont Ventoux y no hubo quien la detuviera. Es Katarzyna Niewadoma, que está a 200 metros de culminar este duro ascenso, de derribar a un gigante como lo es este Mont Ventoux y de hacerse a lo más alto para decir: yo soy la reina de esta etapa, en una carrera que ya supera las 4 horas que partió desde la Bon-sur-Rhône y que abrió las puertas hacia el Mont Ventoux. Estamos completando 146 kilómetros y 800 metros y mira el momento en el que decide salir Demi Vollering para soltar a Marlen Reusser, cuando ya vemos llegar y acercarse con toda la emoción a Katarzyna Niewadoma. Le quedan poco menos de 50 metros para culminar esta dura etapa y el tremendo ascenso al Mont Ventoux. Va a cruzar la línea de meta Katarzyna Niewadoma, es la reina en el Mont Ventoux, gana la etapa y está muy cerca, casi lista para la general individual. Va a ser la nueva líder de esta clasificación. Demi Vollering soltó en este caso a Marlen Reusser a 400 metros de la línea de meta, está sacándole tiempo a quien hoy se está despidiendo de ese amarillo de líder, pero Reusser se defendió hasta donde más pudo. Aplausos para la suiza, que logró sostenerlo por ciertos días y por ciertos kilómetros, pero acá estaba claro que solo las mejores en el ascenso, que solo las mejores estaban listas para asaltar las posiciones de la general individual. Y aunque no fue explosiva y aunque le faltó un poco más a Demi Vollering, de todas maneras quiere ganarle, ser segunda en el Mont Ventoux, y marcamos las diferencias para lo que va a ser la nueva general individual. Se hace eterna la llegada, pero es allí donde el gigante va a ver llegar una a una. El segundo lugar para Demi Vollering, para la campeona europea, que llega ya exprimiéndose al máximo, tomando los 75 metros finales y esos pedalazos sobre su bicicleta para cruzar a más de 1 minuto
17 segundos. Y aquí son diferencias mínimas por las mismas bonificaciones que se tomaron en la línea de meta. Y pasaron a Marlen Reusser, llegó a Lisa Longo Borghini, de donde apareció la italiana, que va a ser tercera en la etapa. Esto es una locura en la llegada al Mont Ventoux. Bueno, tenemos entonces un poco de hundimiento para la clasificación general de parte de Marlen Reusser, pero también un destacado ofensivo movimiento también de parte de Demi Vollering, que logra un descuento. Iban perdiendo casi 2 minutos, sale en esa aceleración. Vamos a ver cómo queda la clasificación general, pero aquí tenemos a Kasia Niewiadoma en medio de lo vacía que está del esfuerzo. Se abraza con Antonia Niedermayer, la corredora polaca que ha cruzado la línea de meta en solitario, bajo pues digamos que esta imponente montaña, bajo todos los componentes que tuvimos en contra, el viento, pues digamos también esas estructuras más fuertes que supieron manejar mejor el ritmo. La verdad que cruza esa línea de meta con una ventaja suficiente todavía para acceder al maillot amarillo, sabiendo sufrir hasta el último suspiro, manteniendo firme frente a esas ráfagas de viento que pues pudimos ver por encima de los 20 kilómetros por hora, y veremos entonces de qué manera pues vaya a ser el desarrollo de este final de Tour de Francia con lo que ha dejado esta jornada. Aquí con una Kasia Niewiadoma que llegaba levantando los brazos en mezcla de emoción, de lágrimas, también de incredulidad, pues de lo que había conseguido. Realmente la emoción que era clara en una gran exhibición de coraje, de fe, de valentía, del ciclismo femenino, poniendo su nombre, el primer nombre en el Mont Ventoux, que va a ser para Katarzyna Niewiadoma-Fini. Una tremenda etapa que construyó Katarzyna Niewiadoma y que por supuesto pues veremos los mismos resultados de todo lo que logró para lo que va a significar en este momento también la general individual. Un tremendo trabajo también que muestra la confianza y, como bien lo había mencionado ella antes de tomar la salida en esta etapa, y es la oportunidad. Si la tiene y la puede trabajar, la aprovecha, y es ahí donde se ven los resultados. Se sintió en muy buenas condiciones, atacó, y en vista de que no hubo una respuesta, se fue sola y siguió aumentando la diferencia, ganando en solitario en una tremenda carrera que se logra aquí en lo más alto del Mont Ventoux, en esta séptima etapa donde la fiesta del ciclismo femenino ya deja nombre propio. Katarzyna Niewiadoma Vollering, que fue segunda a 1:16 Lau, y al tercer lugar de Lisa Longo Borghini a 1:42. A 1:46 Marlen Reusser, Paula Blasi, que fue quinta, a 1:48 con ese tiempo llegó Niedermayer, y por ahora el séptimo lugar del día para Cédric Kerbaon. Nosotras vamos a refrescarnos y a tomar aire después de esta tremenda exhibición. Ya volvemos. A la altura de los movimientos de Demi Vollering, entonces ha aparecido aquí para bestia del ciclismo femenino con Kasia Niewiadoma, que además también se lleva el premio de la combatividad con ese ataque que termina siendo pues contundente para lograr la victoria. Segura del pasado, que de pronto habría esperado un poco más el movimiento de Demi Vollering, pero aquí él lo ha hecho en primera persona, logrando una gran victoria. Vamos a ir a una pausa y ya continuamos. Su medalla y sus premios. También siempre esa capacidad, una de las reinas también en este Tour de Francia, ganando la etapa reina. Con mucha solvencia celebra la victoria de la etapa, el podio, la medalla y los premios que recibe Katarzyna Niewiadoma. Y mientras celebramos podio, todavía están cruzando la línea de meta. Es que no es fácil terminar el ascenso al Mont Ventoux.